Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy concluimos con Malaquías y ustedes habrán visto que dejamos 5 versículos del capítulo 3 sin leer y ahora llegamos al capítulo 4, que son otros 5 versículos, ¿no? Entonces vamos a leer desde 3, versículo primero en adelante, y después vamos a pasar al capítulo 4. Malaquías 3, 1, desde el primer versículo. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y pasamos al capítulo 4, versículo primero. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como vengo diciendo todos los domingos, nosotros estamos dando un vistazo general, pero después cada uno vuelve a leer el pasaje porque tiene muchas cosas que no puedo tratar en el breve tiempo que tenemos aquí. Malaquías es el último grito de Dios a Israel. Después de eso hay 400 años de silencio hasta que venga Jesús. Quiere decir que esta es la última palabra que llega a través de un profeta antes que empiece Juan el Bautista. Después de eso un silencio tremendo. El pueblo había sido golpeado, venían de 70 años de cautiverio que habían iniciado en Babilonia, luego el imperio babilónico cayó en manos de los persas, y los persas los hicieron volver a su tierra, pero pagando un tributo permanente. Tenían un ejército de ocupación prácticamente allí para que ellos pagaran el tributo a Persia. Persia cambió el sistema de esclavitud. Ustedes recuerdan que los egipcios y los babilónicos tomaban a un pueblo y lo llevaban todos como esclavos. Los persas dieron vuelta a esto y entonces ellos los hacían ir a su tierra y trabajar para pagarle impuestos a ellos. Por supuesto que eran cargas tremendas las que tenían sobre las espaldas. Reconstruyeron con dificultad los muros de la ciudad, el templo de Jerusalén, y recibieron la bendición de la paz. Pero eso bajó la tensión. Se relajó la vida espiritual.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces aparece un relajamiento en la vida espiritual. Nosotros nos medimos la presión, decimos, la tensión, ¿no es cierto? Y sabemos que la tensión no tiene que estar ni desbordada para un lado, ni tampoco baja para el otro. Ellos habían llegado a un momento en que la presión bajó y se relajaron. Y está pasando eso también después de la pandemia. En muchos lugares, no solamente en el país, sino también fuera del país, que algunos cristianos han perdido sus hábitos. Esos 2 años que se pasaron fuera han hecho que muchos perdieran su hábito, el hábito espiritual. El domingo dejó de ser el día del Señor y entonces lo dedican para otra cosa, ¿no? Esto habla de un clima de relajación. No toman en serio la vida espiritual. La vida espiritual tiene que alimentarse como la vida física necesita alimentarse, y como la vida emocional, que necesita también alimentarse. Parecería que la preocupación del hombre de hoy está puesta en la parte física y en la parte emocional, pero no en la parte espiritual. Y al no estar en la parte espiritual, se adormece. Le parece que eso no es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano se adormece? Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, estén atentos, mantengan la atención justa, ni la desesperación, pero mantener la atención justa en la vida espiritual para que la vida espiritual evolucione. A Israel le había pasado eso. Había perdido la atención espiritual, se había relajado. Y cuando se relajó, la consecuencia directa fue que comenzó la decadencia. Cuando nosotros leímos este último capítulo, las 2 porciones que leímos, para cerrar, Dios le dice, bueno, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esta relajación del pueblo? Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Ahora Dios le dice, yo voy a venir a juzgarlo. Y yo voy a ser juez y testigo también, porque no necesito otro testigo. Y voy a medir algunas cosas que estoy viendo que son los desvíos de la relajación. En primer lugar dice, entre ustedes hay hechicería. Increíble, pero habían caído en la hechicería. Era un pecado condenado por la ley de Dios como abominación. Es decir, es la palabra más descalificante del pecado, es abominación a Jehová. Por eso había sido sacados los cananeos de la tierra. Cuando llegó el pueblo de Israel, Dios hizo sacar a los pueblos cananeos de ese lugar. ¿Por qué? Se lo dice, porque ellos habían caído en la hechicería. Y entonces, como esa abominación al Señor, Él hizo limpiar la tierra. Esto aparece en el libro de Deuteronomio. La limpieza de la tierra, porque no se puede practicar la hechicería. Sin embargo, en ese momento tenían hechiceros. El adulterio. El divorcio se había transformado, el permiso que había dado Moisés, ¿no?, a través de la ley de Dios, se había transformado en un camino para destruir el matrimonio lo más rápido posible. Alguien veía una mujer que le gustaba más que la propia mujer, y entonces lo único que tenía que hacer es escribir una carta de divorcio, entregársela y la sacaba de la casa. Ahora, no tenía en cuenta todos los detalles que tenía el divorcio para Dios. Todos los detalles. El Señor Jesucristo los aclaró. El Señor Jesucristo dijo, salvo que sea por un caso de fornicación, eso no va. Salvo que sea por alguna desviación de tipo sexual o una cosa así. Hay que buscar siempre otra respuesta. Bueno, ellos no. Ellos habían tomado el adulterio como
si fuera un divorcio y nuevo casamiento, simplemente. Y como no había causales para eso, no había causales, simplemente que no me gustaba, entonces Dios lo consideraba adulterio. Dice que había perjurio, es decir, que la gente mentía, y mentía abiertamente. Eso de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ya lo habían quitado de los mandamientos. Defraudación, el jornal lo tenían que pagar en término, y no lo pagaban en término, eso era por ley. Al obrero lo tenían que pagar el jornal que debían, y se lo debían pagar en término, no solamente pagarlo, sino pagarlo en el momento oportuno. ¿Por qué? La ley decía, porque él vive de eso, y al cortarle eso, al no dárselo en el día que lo está esperando, eso trae consecuencias. Y dice, y no hacen justicia y defraudan a los débiles, a los jornaleros, a la viuda, a los huérfanos, que son los que no tenían poder. Y al extranjero, que el extranjero no tenía justicia entre ellos, porque nadie tampoco los defendía. Por supuesto que esto hizo que empezaran a ir mal, pero Dios toma nota y dice, estas son las cosas por las cuales yo soy testigo y voy a ser juez, y voy a actuar. Ahora, eso sucedía porque tenían la visión espiritual totalmente oscurecida. Al tener la visión espiritual oscurecida, llegó el relajamiento. Y al llegar el relajamiento, llega la desgracia para el pueblo y llega el momento en que Dios va a ejercer el juicio. En los últimos capítulos, hemos leído 2 porciones de los últimos capítulos, Dios mira hacia adelante y dice, mire, se está acercando el juicio de Dios, se está acercando. Como todos los profetas anteriores a la primera venida de Cristo, ellos no diferenciaban entre lo que era la primera venida y el juicio, y lo unían todo. Esto es típico de los profetas. El apóstol Pablo va a aclarar eso, y dice, lo que pasa es que hay un misterio escondido, que es la gracia de Dios, que está en el medio, y ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque eso lo había escondido Dios para ellos. Entonces él comienza a hablar del mensajero que va a venir, de Juan el Bautista que va a venir, de Elías que va a venir, inmediatamente habla del juicio. ¿Por qué? Porque está viendo, no está viendo el bache que hay en el medio, que es el bache de la gracia, cuando Dios abre un paréntesis en la historia para que todos los gentiles, todos los que no somos judíos, podamos llegar a Él. Entonces él dice, va a mandar su mensajero y va a empezar allí un proceso. Y ese proceso va a culminar con un juicio. El Mesías viene, sufre, pero luego juzga. Claro, cuando ellos leían eso en Isaías, por ejemplo, no entendían cómo podía ser que sufriera y después juzgara. Porque parecería que si sufre está en debilidad y si juzga es todopoderoso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento esto se aclara. Dice, esto es algo que Dios guardó, que los gentiles iban a entrar también al reino, y entonces Dios buscó la forma de que entendiéramos eso. Los profetas miraban hacia adelante, y es como cuando tenemos 2 montañas, una frente a otra. Nos parecen que es una sola montaña, pero cuando subimos, resulta que hay un valle en el medio. Y ellos no veían ese valle de la gracia. Entonces él habla directamente de la venida del Mesías y habla luego del juicio. Habla de aquello que va a venir al final del tiempo. Ahora, nosotros creemos en un Dios de justicia. Pensamos que si Dios es un Dios de justicia, ¿puede tolerar lo que está pasando? ¿Puede tolerar que se atropellen sus leyes? En la primera venida de Cristo, la gracia y el amor y la misericordia de Dios se manifestaron para todos los hombres. En la segunda venida se manifestará la justicia, el juicio. Quiere decir que la paciencia de Dios tiene un límite,
en este momento está deteniendo la ira, porque uno pregunta, ¿cómo puede ser que no pase nada frente a las desviaciones de todo tipo que hay? Bueno, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y por eso sucede eso. Pero Dios no es ajeno a la realidad. Dios está viendo que se atropellan las leyes de Él, está viendo que se menosprecia la palabra de Dios, está viendo que se desvaloriza la vida, y Dios parecería que no dice nada. Pero en el Salmo 50, léanlo en su casa, en el Salmo 50, habla de todos esos males y dice, estas cosas hacías y yo he callado, pensabas de cierto que sería yo como tú. Es decir, pensamos que Dios piensa como los hombres. Bueno, que pase, no hay problema. Y dice, pero no, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No soy como ustedes, no soy como ustedes. Para mí la justicia es importante. Para ustedes parecería que no es importante la justicia y hacer lo recto y lo correcto, pero para mí es importante. Y el Señor mismo describió los tiempos finales en las parábolas. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, Él describió los tiempos finales. Él dijo, un hombre sembró buena semilla en su campo, a la noche vino el enemigo y sembró cizaña, y cuando crecieron, los que entienden de esto dicen que en el crecimiento es muy difícil diferenciar una cosa de la otra, el dueño les dice, miren, no las separen, dejen que crezcan las dos juntas. Y después, cuando se vea realmente lo que es trigo y lo que es cizaña, se va a separar una cosa de la otra. Y cuando el Señor explica la parábola, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Por supuesto que está hablando con figuras, nadie puede pensar que simplemente Dios armó un horno para tirar a la gente allí, pero está diciendo que hay un juicio, que es un juicio tremendo, es un juicio tremendo. En este tiempo el trigo y la cizaña conviven y se confunden, y nos confundimos también nosotros muchas veces. Ahora, los hombres de Dios en la Biblia también se confundían. Fíjense ustedes que Job le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Quién no se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué los impíos progresan como progresan? Quiere decir que Job estaba confundido. Ahora, el profeta Jeremías también tuvo confusión de este tipo. Él pregunta en el capítulo 12, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Elías, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Asaf, en el Salmo 73, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eso es algo que nosotros palpamos todos los días, que cuanto más corrupto, más rico. Hay una relación directa entre una cosa y la otra. Lo que quiere decir que uno lo mira y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Y puede llegar a confundirse. ¿Y por qué se confundían todos ellos? Porque no tenían en cuenta el final de las cosas. No tenían en cuenta hacia dónde van las cosas. No tenían en cuenta que finalmente Dios va a juzgar todas las cosas. Y si no hay temor de Dios, no hay respuesta para la vida, ni hay respuesta para la corrupción. Solamente el temor de Dios puede parar estas cosas. Hay que vivir la vida analizando las consecuencias finales. Las consecuencias finales de la vida. Cuando uno hace un negocio, no piensa solamente en lo que va a invertir, invierte pensando en lo que quiere obtener, está tratando de ver el final, por eso hace el negocio. El que entra a estudiar o entra a una universidad, ¿para qué lo hace?
porque está mirando su futuro, está mirando el final, está mirando lo que necesita. En la vida no se puede vivir el hoy únicamente. Uno tiene que pensar en la dimensión del tiempo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hay que analizar las consecuencias finales de las cosas, no solamente las presentes, sino las consecuencias finales. ¿Podemos creer en Dios y no esperar una justicia final? Es imposible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. En el mundo no hay una visión de causas finales. Se hacen las cosas. Cada vez la visión es más limitada. Y en la sociedad misma cada vez la visión es más limitada. El hombre ya no piensa su vida a lo largo. Está pensando en qué va a hacer dentro de 7 días. Y hasta ahí llega su visión del futuro. Y lo que nosotros tenemos que tener es una visión larga de la vida y saber hacia dónde vamos. Si no, vamos a caer en aquello de comamos y bebamos que mañana moriremos, que son los que no tienen metas, los que no saben dónde van, los que no les interesa. Un cristiano tiene una visión que va más allá de él mismo. El Señor traerá toda obra a juicio y esto no nos va a paralizar y no nos debe paralizar. No desmayemos frente a lo que pasa a nuestro alrededor, porque va a llegar un momento en que el Señor va a poner orden sobre todas las cosas. Malaquías habla del fin de los impíos. Y él dice, hay un día que es el día del Señor, el día de Jehová. Ese día, dice, es terrible. Es el momento en que Dios juzgará a todos los hombres. Y usa 2 figuras. La figura del fuego. El fuego purifica. Los metales son pasados por el fuego para purificarlos. Se consume y deja la escoria afuera y queda lo puro. Y él dice que en el día del juicio, él va a pasar a la humanidad por el fuego. Es decir, que se consuma todo, y que se consuma para siempre, y que quede únicamente lo puro. Y destruye todo lo que no sirve. No queda nada inflamable después que Dios actúa. Y la segunda figura que trae, la figura del jabón, habla de la limpieza, de lo que está consagrado y debe ser limpio. Cuando él habla del horno, se refiere al horno para hacer pan. Y ellos no lo hacían como lo hacemos nosotros, sino lo hacían con un pozo en la tierra. Un pozo en la tierra y ponían el fuego debajo. Y se calentaba hasta el rojo blanco, ¿no? Cuando ya llega la máxima temperatura. Dice, allí, así es como yo voy a destruir. Así es como yo voy a tomar justicia sobre la humanidad. Pero trae un mensaje también para nosotros. Y dice, para los justos, para los que creen en el nombre, dice, para ellos van a ser el sol de justicia. Ellos se van a enfrentar entonces con que Dios no podía ser burlado y todo lo que el hombre sembraba comienza allí a cegarlo. Como José en la cárcel, podemos entrar a la cárcel como presuntos violadores y José fue a la cárcel por lo que sería un intento de violación, pero salió como gobernador de Egipto, es decir, salió como tenía que salir realmente, como lo que él era. Y dice, y entonces van a saltar como becerros de la manada, es decir, saltarán por la alegría de ver que Dios cumplía su palabra. Jesús habla del tiempo del fin, y él dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, el bramido del mar son las naciones moviéndose tempestuosamente. Dice, eso es lo que va a pasar. Que todo lo que creíamos que está fijo se va a empezar a caer y que
la sociedad misma va a empezar a vivir una convulsión tremenda. Y nosotros estamos a las puertas de esa convulsión. Y estamos viendo ya eso. Las comunicaciones hacen que nos enteremos de todo lo que pasa en el mundo al instante. Y estamos viendo cómo se están moviendo las piezas de nuestra sociedad detrás de un caos futuro. Y si no se para a tiempo, vamos a llegar rápidamente al caos. Vamos a llegar rápidamente. ¿Por qué? Porque hay tensiones, y hay tensiones internacionales muy, muy grandes. Por tensiones como las de ahora, comenzó la Primera Guerra Mundial, y comenzó también la Segunda Guerra Mundial, y estamos yendo a un camino por esa senda, la misma senda. Quiere decir que nosotros tenemos en este momento que estar preparados, porque el Señor dice, entonces habrá señales, y esas señales se están viendo en este momento. Pero el Señor también dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando empiecen a suceder esto, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, levanten la cabeza frente a esto, porque Dios va a actuar. En medio de todo eso, ¿qué hacemos los cristianos? Pablo, cuando estaba en la nave y en medio de la tormenta, vio la desesperación de los que estaban alrededor frente a lo que parecía que no tenía solución. Y él levantó la palabra de esperanza. Fue el único en esa catástrofe que levanta una palabra de esperanza. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, y dos cosas que nos van a acercar en paz hasta esos días finales. En primer lugar, la obediencia al Señor. Malaquías termina diciendo, acordaos de la ley de Moisés, acordaos, se las encargué esas cosas. Buscar lo que Dios quiere de nosotros en su palabra y vivir la vida como cristianos. Dios había hablado, ellos conocían los mandamientos estaban escritos y ellos tenían que atender y cumplir. Y Dios les recuerda, atiendan a los mandamientos y cumplan. La sociedad se aleja cada vez más de los mandamientos de Dios, cada vez más. Estamos cada vez más lejos de esos mandamientos. Los cristianos nos afirmamos en los principios de Dios. No cedemos frente a todo eso. ¿Por qué? Porque creemos que hay una ley puesta por Dios que debe ser respetada. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Lo primero que tenemos que hacer es obediencia al Señor y obediencia a lo que Él pide de nosotros en medio de una sociedad que ya no sigue ningún camino sano. Y en segundo lugar, conservar la esperanza. Para Malaquías, mira hacia adelante y ve, aunque oscuramente, porque no tenía claras muchas cosas, lo ve a Juan el Bautista y ve al Mesías que está por venir. Y esto es lo que lo sostiene a él como profeta. Para nosotros, el futuro es encontrarnos con el Señor, la segunda venida. Y Malaquías nos invita a mantener la visión espiritual, Yo sé que es cada vez más difícil mantener la visión espiritual en esta sociedad. Afirmarnos en los mandamientos de Dios, afirmarnos en la ley de Dios, y a tener sobre todo una visión esperanzada. Miremos el futuro con esperanza. Dios pondrá finalmente todas las cosas en su lugar. Por eso, el libro de Apocalipsis, donde se habla de todas las catástrofes finales simbólicamente, pero se habla de todo ese final, termina con la exclamación, ven Señor Jesús. Es decir, está pidiendo que Dios se haga presente en la historia. Y creo que esta tiene que ser también nuestra oración. Que el Señor venga y ponga las cosas en orden, porque ya nosotros no podemos ordenar absolutamente nada de esto. Pero mientras esperamos, con la cabeza erguida,
la cabeza erguida, no vencidos por la realidad, sino con la cabeza bien alta. Yo tengo esperanza. Y en un momento tan desesperanzado en nuestro país, donde uno se da cuenta que los muchachos no tienen esperanza ya, y muchos lo dicen abiertamente, esto no se va a solucionar, no hay salida y todo lo demás, los cristianos no tenemos que ser los que pongamos más leña al fuego a todo eso, sino los que tenemos que levantar la voz de esperanza. Porque si buscamos al Señor, podemos tener paz en medio de la tormenta y podemos vislumbrar el futuro glorioso que nos espera. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme.rtm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. Tierrafirme.rtm.org.